Bienvenidos y bienvenidas, queridos amantes del píxel. Estamos aquí otra vez con el primer capítulo de King's Quest, el primer capítulo, A Night to Remember. Este juego acaba de salir este mes, yo todavía no lo he probado, así que vamos a ver qué tal está. Chapter 1, A Night to Remember. Coming soon, todo está por venir, solo está este. Begin. Escucha, pero eso más que un rey parece un tonto borracho disfrazado. A ver, a ver. O sea, yo no sé si esto es un fallo. Ahora, ya no lo hacemos. No sé si era un fallo gráfico o qué, pero... Vale, te mueves con esto. Con esto no hacemos nada. Con esto tampoco. Y esto es el inventario. Ok. No hay ningún botón correr o algo. No, hay un botón caminar. Interesante. Vamos para allá. No nos han explicado mucho todavía. Nos han dejado aquí a nuestra suerte. Vale, hay un pozo. ¿Y qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer con el pozo? Vamos a ver. Ah, amigo mío. Ese. ¡Dale duro, tío! Mueve esos brazos. Y ahora sí miro. Oye, pollo, pero no bajes. Espérate, hombre, déjame ver. ¡Ah! Se cae. A la mierda. Ya no puedo ver si... ¡Ah! Joder, yo quería... Llego a saber esto y miro todo alrededor. I've not been back there in years, but it was the last place left to look. What the fuck, pero si no han puesto historia. Dice, hacía años que no iba por allí, pero era el único lugar donde podía mirar. Ajá. A ver, este ojo ¿para qué es? Those lost wishes weren't the treasure I was after. Mis deseos perdidos no eran el tesoro. Entonces, ¿qué era? Those lost wishes weren't the treasure I was after. Era otra cosa, no querías riquezas, ¿qué querías? No entiendo este fail gráfico. ¿Ah? Una campanita que suena cuando se cierra, no cuando se abre. It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different either. No era como yo la recordaba, pero tampoco era tan diferente. Podrían haberse puesto... Bueno, ya está bien, ya está bien. Tal y como decía en Castlevania. Ya está bien, la verdad. Para que hagan una mala traducción, prefiero que se quede en inglés. Y ya se encarga mi cabeza. A ver. Two odd contraptions guarded the lost treasure. I would have to turn one and see what happened. I have to turn one. Una solo. ¿Cómo sé I cuál es la decided buena? this was no time to take a nap, even though that bed looked very squishy and very comfortable. Pues entonces digo yo que será esta, ¿verdad? Buckets, barrels, butter churns, and beds were jammed into every nook and cranny of that cave. It all seemed so familiar.
A ver si nos explican un poquito de qué va la cosa, porque todavía yo no estoy entendiendo nada. Aquí está el rey como recordando y investigando una cueva, pero vamos a ver. Even though the bed was very comfortable, this was no time to hide under the covers. Wait. Hold on, Grandpa. I don't remember this part of the story. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Le está contando la historia a su nieta. Amigo mío, ahora entiendo algo más. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Esto se va a romper. Beneath a slumbering pile of teeth and claws was... Fabled mirror. Oh, so you remember this part of the story. Well, dragons are my favorite. Do you want to tell this part? Yes. King Edward sent me, the greatest knight in all of Daventry, on a quest to return his stolen mirror. A gigantic, hulking beast of a dragon was the last thing in my way to... My way to... Add a shinier hat to my collection. Qué gracioso. Es el rey en rol de abuelo explicándose la historia a su nietecito. A ver, yo... I tried to turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered with it, creating some silly conundrum. Aquí nos falta algo. Aquí nos falta algo que nos permitirá girar eso. Tengo la voz tonta. A ver, aquí no hay nada seguro. ¿Qué coño es esto? ¿No? Aquí tampoco. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Una silla, una cama... Podrías coger esa lamparita, chico. A ver, ahí suena... A ver. Volumes of old books with foreboding titles clutter the shelves of that strange bedroom. How to Tame a Dragon, Breaking the Spirit of Hideous Beasts, Amateur Spells to Impress Your Friends with. No books about recovering missing handles, though. Aquí no hay nada que pueda hacer. No han puesto esta cámara, pero no, yo llevo aquí como seleccionándolo todo y nada cambia, nada sirve. Pues nada. Ahora que ahora cogerá este palo y sonará la campana, ¿no? What did you do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. Then I used my cleverness to hide. Aquí la acaba. Aquí la acaba. Esto es técnica Outlast ya, ¿eh? Mira, dragón. Me gusta esta apariencia, ¿no? Así, rollo gráfico este de dibujo. Está chulo. Me gusta. Tampoco hace falta que tenga que romper tantísimo con los gráficos. A dragon's eye must be really hard to pierce with an arrow. At archery lessons, I can barely hit a hay bale. It is indeed a feat only for skilled archers. Ahora colocaremos este palo aquí, seguramente. I tried to turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered with it, creating some silly conundrum. What did you use to fix the broken switch? Ah, vale. Hay que utilizarla primero en el inventario y luego ya. Ahora sí. Ahora sí, señores y señoras. Lo hemos conseguido. Vamos para allá.
The dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. Ah, que encima está atado. This cave seemed to be filled with failed adventures. Está llena de cadáveres. De aventureros que han fallado. Ah, ajá, divertido. No me vas a ver, ¿verdad? Uy, que no puedes subir. No me vas a ver, ¿verdad? No, no me vas a ver. After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Ajá. Una aventura gráfica. Que de momento me está gustando. ¿Y ese esqueleto? Listo. Ahí está el dragón soba perdido. Vamos a ver. Vamos a ver, esto... No lo entiendo. O sea, yo aquí entiendo que tengo que pasar silenciosamente, pero si esto que es el shift, que es para caminar, si eso no vale, ¿yo cómo paso por aquí en silencio? No, a ver, espérate, controles. No lo entiendo. A lo mejor simplemente hay que correr. Ah, vale. Ya lo he entendido. Ya lo he entendido. Ahora por aquí. Con cuidado. No salgas. Oh, por el amor de Dios. Puta cama. Venga. Y en teoría ahora nos vamos por aquí, ¿no? No vamos a ir a la boca del dragón. Podría ser divertido. Whoever designed this trap thought they were pretty clever, but I would probably find a way to hit that unreachable switch. Ahora tenemos que tocar ese botón de alguna manera. Vamos a ver, ¿cómo tocamos ese botón? No pone nada. Algo encontraremos. ¡Ah, aquí hay un arco! Nuestro rey también dispara flechas. De verdad, insisto, me gusta mucho el aspecto de este juego. Y que siga teniendo ese aire cómico que tenía siempre. Vamos a ver. Pues algo así viene a ser, ¿no? Bien. ¿Ya está? ¿Ya no tengo más arco? Oh, vaya mierda. ¡Eh! Vamos. ¿Esto se hunde? ¿Para qué? Bueno, todavía no hemos tenido muchos problemas, ¿no? The mirror called out to me.
Al parecer tenemos que conseguir ese espejo. No estamos muy lejos. ¿Esto qué es? Coño. Vale. Aquí hay una campana, aquí hay una cadena. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Creo que entiendo. Le hemos puesto carne ahí y ahora lo vamos a despertar y así no nos matará, ¿no? Exactamente, parece ser que sí. ¿Quién coño montaría esto para alimentar al dragón? Vamos a ver. ¿Quién lo encadena aquí como un perrito? ¿Quién lo tiene como mascota? ¿Quién lo alimenta? ¿Quién todo? ¿Y ahora qué? No entiendo. Sí, está comiendo. ¿Y ahora qué? ¡Mierda! A ver, vamos a intentar una cosa. Yo creo que esto no va a ser, pero... por probar que no sea, ¿no? ¡Bah! Por probar que no sea, ¿no? Vamos a ver. Ahora se pone... Ah, es que se lo saca de ahí. Yo pensaba que se lo quitaría. ¿Y ahora qué? ¿Consigo algo haciendo eso? No consigo nada. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Y de aquí no me puedo ir? A ver, vale. Probaremos otra cosa. Sí, tiene pinta de que esto era. Ups. Hostia, tío, yo no sé qué hacer entonces. Si eso tampoco vale. Si está despierto, me ve como bajo y me tengo que ir. Ahora tiene carne ahí, pero tampoco la ha cogido, o sea, no sirve de nada. Y si yo hago así dormido, ¿qué pasa? Joder.
A ver. Intentaremos lo último que se me ocurre ya. Y lo último que se me ocurre es esto. Ah. Bien, bien, bien. Vale. Aquí me falla algo. Me falla algo y no sé qué es. ¿Y si toco la campana sin que haya comida, qué? Capullo. Ah, ahora creo que lo he pillado. Ahora sí, creo que lo he pillado. Ahora sí, ahora sí. A ridiculous feeding contraption was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Ahora sí. Yo creo que ahora lo tenemos. Se ha acabado de perder el tiempo. Y ahora tocamos la campana. Ahora va para allá y nosotros... Exactamente. Es ahora, es ahora. Ahora lo hemos conseguido. Ahora lo hemos conseguido. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Por el amor de Dios, corre! ¡Que no te embauquen! ¡Corre! Claro, te lo estoy diciendo. Ahora. ¡Hostia! ¡Uf, uf, 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 uf! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Hostia! Hostia, qué chulo, tío. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa? Ajá, vale. Bien, 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 bien. Vamos. Vamos, soy un arquero como Legolas. ¿Y ahora qué? Por ahí. Uy, uy, uy. Ah. Cabrón, me ha metido en una zarpilla. Ah, ah. Hostia. Qué gracioso. Oye, saca el arco. Bien, bien, bien. No pasa nada, no os preocupéis. ¿Y esto? Matrix y todo. Me pregunto qué pasará ahora. ¿Por dónde saldrá el dragón? No veo nada. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ey! ¿Qué pasa? El gorro no se pierde. Lo tienes detrás. Lo tienes detrás, pollo. A correr, ¿no? Vámonos. Para de irse. Se me va haciendo tarde. Mi madre me ha preparado la cena. Es mejor que me vaya.
Yo, me sale mal. Me quedaría, ¿eh? Pero la cena se enfría. Bueno. Bueno. Tenemos el espejo. Parece que tenemos un poco de calma. With the magic mirror safely in my possession, I dreamt of the Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Ahora que tiene el espejo en su poder ya está soñando con el reino que tendrá. Ajá, una puerta. No sé por qué pensaba que teníamos que ir para abajo. ¡Hostia, ya está! No, ¿de verdad? In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. Yo creo que hay... Oh my god. Lo he soltado, ¿no? O sea, yo creo que esto no es bueno. Hubiera preferido darle a la campana, la verdad. ¿Para qué os lo voy a negar? My hands were shaking and my arms could barely grip the rope, but with the last of my strength, I climbed out of the well and headed back to the castle. Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled. Desde entonces el espejo y sus reflejos han advertido al reinado de los peligros, pero también la casa de problemas. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Como que el rey estaba tan contento, lo hizo rey a él. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim. Sewn into the sea. Claro que sí, pequeña Gwendolyn. Hay más que dragones, hay más cosas que dragones. No todo es acción, pequeña. Let's get back to the dragon. Tell me everything. Like, Pero why aún did así you set the volvemos al dragon dragón. free even though he was trying to eat you? I set him free because, well, over the years I realized that the dragon was not the despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was never shown any kindness. On that day, I forgave the dragon for his atrocious past. You have such a bizarre way of making friends, Grandpa. I guess I do too. I'm known as Gwendolyn the Popular back home. But only to my stuffed bunnies. I've always found it best to pursue friends where I can, though they don't always feel the same about me. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Venga, Gwendolyn, para la cama. Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. I don't need rest. I'm as spry as I've ever been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Ah, aquí es un poquito de fruta mágica. Uy, a ver, ¿qué va a pasar aquí ahora? Hostia, el Minotauro, hostia, me acuerdo de ese King Quest, tío. Me acuerdo de ese King Quest, ese King Quest es muy viejo. Qué chulo. Ese, qué guapo. Qué guapo. A ver lo que va a hacer la niña. ¿Y esto qué significa? Well, hello, cousin. Guard! I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories. Especially the ones with dragons. Ah, yes, the legendary beast that he set free. I don't know if he forgets I've heard that story before, or he doesn't care.
but he loves telling it to anyone that will listen. Parece que el abuelete ya chochea y le I'm pretty gusta sure contar I la heard the misma historia a todo nursemaids el telling mundo. his same jokes in the hall. Las típicas batallitas de la guerra. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, Abuelo. doctors, wizards, Me magic lo has contado ya elves. 40 veces. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. Oh, I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Ah, yes, the fencing tournament. Tomorrow? You'll love it. I'm, of course, favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. Oh, I'm actually competing in the tournament. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope, no junior tournament. I'll be squaring off against you. I see. Ah, Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. mañana tenemos que ganar a este en un duelo. Come in, Gwendolyn. You can set those on the nightstand. Ponlos en Grandma la said silla. to Joder, take qué 3 montón de spoonfuls brebaje, of tío. each. I'll get to those. No need to fuss over me. Now let's talk about far more important issues, like that fencing tournament. I hear you're competing. Sí, sí, abuelo, yo Well, compito. I signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense. If it's Scott you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. There are many ways to win a duel. I, for one, have always been fond of... A ver. A deft maneuver. A quick-witted distraction. An act of kindness, even in victory. Va, vamos a ser buenos, vamos a poner este, ¿no? Creo que este es bueno, ¿no? Queda bien para el abuelete. Distraer, no, no vamos a ser sucios. Una maniobra... no sé bien qué significa deft. Treating my opponents with respect. You'll be surprised what opens up to you. A lovely fellow once told me the fastest way to anyone's heart is through their stomach. Speaking of, that reminds me of a story. One I know you haven't heard before. When I was a much younger lad, before I was a knight, before I'd been to Daventry, and even before I had seen a dragon. It's a ¿Otra historia antes del tale about a torneo? tournament that changed my life. It is a long story, but I shall tell it briefly. Hostia, esto me suena también. This looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Escucha. Vaya bicho que tiene. Bueno, queridos y queridas amantes del píxel. Hostia, míralo. ¿Yo tengo que hacer algo aquí o qué? Hostia, sí, me tengo que esquivar. Uy. Ay. Joder, pero no veo nada. Estoy muy justo. Estoy muy justo. Por el amor de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Vamos. Ah, fallaste esta vez. Bueno, como os iba diciendo, queridos y queridas amantes del píxel, yo creo que para ser el primer capítulo está muy bien. Hemos completado la primera secuencia de recuerdos del abuelo, por así decirlo. Acabamos de tener un autoguardar. Yo creo que está estupendo para dejarlo y seguir el próximo día con más aventuras, porque la verdad me ha gustado mucho este juego. Siempre me han gustado los King Quest. Esperaba que no me decepcionara y en verdad no lo ha hecho. Estoy muy contento. Así que seguiremos con los capítulos de King Quest, porque este juego yo creo que merece la pena. Merece bastante la pena. Pues bueno, con esto yo me despido.
Espero que os vaya todo muy bien, que disfrutéis mucho y que seáis muy felices. ¿Ok? Vale, queridos y queridas amantes del píxel, que vaya todo muy bien. Hasta luego.